Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo espacio de los encuentros de Cotelco. En el día de hoy, a esta hora, con nuestro encuentro laboral. Como ya nos hemos acostumbrado, nos acompaña el excelente grupo de profesionales de Escola Abogados, quienes nos han apoyado incansablemente en todos estos días y situación excepcional por la cual estamos atravesando por esas declaratorias de emergencia sanitaria, económica y social. En esta oportunidad del Grupo Escola nos acompaña Néstor Julián Zazipa. Néstor, Julián, bienvenido. Ya habíamos contado con la presencia de él y contamos también con la presencia de Juan Daniel Sierra. Juan Daniel es abogado y además es antropólogo de la Universidad de los Andes, ambos especialistas en los temas de derecho laboral. En el día de hoy, como hemos convocado, esta es nuestra sexta conferencia en el tema laboral. Nos vamos a centrar en la temática de la terminación de los contratos y con algún énfasis en lo que tiene que ver con el tema de los despidos colectivos. Pero como siempre, no sé, Néstor, si también tendremos alguna breve introducción de lo que ha pasado en el transcurso de esta semana con algunos temas laborales. Hola a todos. Sí. De parte de Cotelco, expresarles nuestra más cordial bienvenida y el auditorio virtual es de ustedes. Adelante, Julián. Claudia y a todos, muy buenas tardes. Primero que todo, pues muchas gracias por esta oportunidad de permitirnos pues promover un poco el tema de encuentros tanto académicos como prácticos de todo este tema de esta coyuntura. En esta oportunidad Juan Daniel pues nos va a hablar del tema general de terminaciones de contratos. Vamos a pues hacer una breve introducción frente al tema hotelero a nivel mundial. Y frente al tema de despidos colectivos, pues en esta dinámica vamos a invitarlos a todos ustedes a que participen con unas preguntas generales que hemos planteado a través de unos links que vamos a compartir en el chat para que ustedes tengan una interacción con nosotros y pues vayamos revisando todo este tema de despidos colectivos. Básicamente es eso y pues le otorgo la palabra a Juan que nos va a hablar pues de todos estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo quisiera confirmar con Julián y con Claudia, que tal vez son los que tienen el micrófono abierto, si me escuchan bien y si el tono de voz es el adecuado para la conferencia. Sí, perfecto. Bueno, excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos por este espacio que nos dan a nosotros a Escola Abogados para trabajar de la mano de Cotelco una vez más en diferentes asuntos y poderles presentar algunas consideraciones que son fundamentales cuando se está hablando de la terminación de los contratos de trabajo. En particular, con un énfasis del despido colectivo. La terminación del contrato de trabajo es uno de los temas más sensibles dentro del derecho del trabajo, ¿cierto? Con la negociación colectiva. Son aquellos momentos que necesitan mucha más atención y que son temas absolutamente cruciales y que darían, pues, para conversar y para varias clases, pues, con relación a estos temas se han corrido ríos de tinta, pero en esta oportunidad vamos a tratar de sintetizarlo, darle un enfoque bastante más práctico con relación a lo que ha venido sucediendo con la pandemia, con las medidas del gobierno respecto a la pandemia, con lo que han dicho algunas organizaciones como la OIT o la OCDE con relación a el impacto que ha tenido estas medidas dentro del empleo y en particular dentro del sector hotelero, que es principalmente o por no se puede decir posiblemente, el más golpeado dentro de la pandemia.
dentro de las medidas del COVID-19. Uno de los puntos más importantes en esta charla es ver el orden de lo que vamos a conversar. Y aquí pues aprovecho para responder una pregunta que tenía Claudia al principio, que se relaciona parcialmente con estas medidas que tomó el gobierno durante esta semana con relación a la protección del empleo. Pues si bien esa no es el objetivo pues de esta reunión, pues con mucho gusto podemos tomar algunas preguntas o hacer algunas consideraciones con relación a esa medida. En particular, porque si nos damos cuenta, esas nuevas medidas o el subsidio el subsidio a las nóminas se da precisamente para evitar ese tema del que vamos a hablar ahorita, un tema pues espinoso, un tema difícil, un tema que debe ser abordado con muchísimo cuidado, tanto frente a todos los que serían los stakeholders, frente a la administración de la empresa, frente a los mismos trabajadores y también frente a las autoridades. En tanto, cada uno de estos puntos podría llevarnos a tener dificultades si no se maneja de manera adecuada. Además, pues como el mismo decreto lo menciona, esta medida del subsidio a las nóminas lo que busca es proteger al empleo y el mismo decreto menciona que en el cálculo de lo que va a ser la ayuda, lo que se tiene que calcular con base en aquellos puestos de trabajo, comillas, que se quieran proteger, ¿ok? Es decir, que no se quieran terminar. Esa es una consideración que podemos hacer después, podemos retomar después, pero pues vale la pena que se mencione desde de entrada un poco haciendo uso del comentario de Claudia. Bueno, entonces lo que vamos a ver en primer lugar es un panorama económico general muy enfocado en el sector hotelero, unas estadísticas y números. Este panorama no es un panorama que lo incluimos en la presentación básicamente porque teníamos que incluir una introducción, no es así. Estos temas son absolutamente fundamentales en el mundo del derecho. El derecho no es ajeno a la economía y tampoco los jueces van a ser, no tienen cómo abstraerse de la realidad para emitirse los fallos. Entonces, de entrada les quiero decir que este panorama que se va a dar es absolutamente fundamental, en particular en las acciones de tutela, en las cuales vamos a tener que argumentar la proporcionalidad de las medidas que tomemos y necesitaremos estar muy bien preparados, pues porque como ustedes bien conocen, cuando nos llegan las acciones de tutela, estas tienen máximo 2 días para contestarse y en algunos casos que nos ha sucedido en la oficina nos han dado 4 horas para contestar. Es decir, todo tiene que estar bastante fresco y a la mano en el momento de responder las tutelas. Posteriormente vamos a hablar de la estabilidad laboral, que de entrada les digo, no debe ser confundida con la estabilidad laboral reforzada, que es un fenómeno diferente. Entonces, la estabilidad laboral lo vamos a desarrollar como aquel principio que precisamente se debe tener en cuenta en el momento de la terminación del contrato. Es uno de los pilares fundamentales y también sobre los cuales se van a montar gran parte de nuestras defensas en el momento en el cual cuestionen las decisiones desafortunadas de terminación que en algunos casos se tendrán que dar. Posteriormente vamos a explicar los modos de terminación del contrato de trabajo y sus limitaciones. Las causas legales, vamos a hacer un análisis de las causas especiales, el cierre del establecimiento. Esperamos que esto honestamente no suceda, que esto se quede aquí en esta presentación y ya. Vamos a hablar de los despidos colectivos, que es el principal tema dentro de esta charla. Vamos a hacer unas características de los despidos colectivos, unas características del trámite frente al Ministerio del Trabajo. Vamos a hablar de las pruebas dentro del despido colectivo y vamos a hablar de los efectos del despido colectivo. Finalmente, pues vamos a tomar unas recomendaciones finales. Entonces, como estos webinars y esta manera de comunicación
puede resultar particularmente difícil, en tanto uno no siempre pues tiene la oportunidad de verle las caras o de ver la manera en la cual está reaccionando o de interactuar con el público de una manera mucho más fluida. Hemos pensado en enviarles unos links a través de la charla, a través del chat digamos, de la sesión, y que ustedes puedan ir respondiendo, y sería ideal para nosotros poder articular esas, digamos, esas respuestas dentro de lo que sería nuestra charla. Y así, pues, obviamente tratar de mantener la atención y de analizar cómo es que está pensando el público con relación al tema, para así enfocar de una mejor manera los comentarios. Entonces, como lo anunciamos, digamos, iniciamos dando un panorama general de cómo funciona el empleo en, digamos, en esta coyuntura. Entonces, como lo mencionaba igualmente al principio, esta situación del empleo a nivel mundial no puede ser desconocida, o más bien tiene que ser explicada a los jueces en el momento de una reclamación judicial. Tiene que explicarse de una manera contundente la necesidad, sobre todo la no arbitrariedad, y que estas medidas no se toman como una manera caprichosa, sino que se toman bajo unas circunstancias de apremio, se toman bajo unas circunstancias excepcionales y que resultarán necesarias y proporcionales. En este slide que estamos viendo en este momento, vemos cuáles son aquellos de los sectores que han sido más golpeados en términos de empleo y de, digámoslo así, fragilidad del empleo en la economía. Entonces, vemos que hay ciertas, digamos, que no es lo mismo el nivel de impacto que pueden llegar a tener las artes, el entretenimiento, la recreación y otras actividades de servicio, que si bien son altas, el transporte, el almacenamiento y la comunicación, que también es alto, con otras actividades que tienen un impacto muchísimo mayor, como la hostelería y la restauración. Entonces, estos puntos serán absolutamente cruciales en el momento de hacer tanto intervenciones frente a las diferentes organizaciones sindicales con las cuales nos podemos enfrentar. Esto es importante de cara a un comentario que vamos a hacer al final sobre eventuales espacios de consulta que serán convenientes y en algunos casos necesarios dependiendo de la relación laboral, o que en otros casos podrá no darse o no ser necesario en lo más mínimo espacios de consulta con las organizaciones sindicales frente a las medidas que lleguen a tomarse. También es importante mirar en el mundo, en el sector hotelero, cómo ha impactado el COVID-19 en las operaciones. En particular, o sea, las medidas que se tomen en Colombia con relación a la terminación de los contratos de trabajo, desafortunadamente no son aisladas frente a las medidas que se tomen en el resto del mundo. Entonces vemos, por ejemplo, cómo en Italia, en el cuadro que vemos a la izquierda, hay una proyección de ingresos que va dramáticamente en picada, tanto en los diferentes sectores de lo que se entendería como el sector hotelero. Entonces vemos, por ejemplo, cómo en la línea recta hay una caída que, si bien es pronunciada, no es tan pronunciada como la línea punteada que se ve en el peor worst case escenario de lo que sería la caída en ingresos en el sector hotelero. Ahora, en el sector de turismo, por supuesto que es una cadena grande, y hay otros actores como las agencias de viaje y los operadores de tours.
estos también vemos como definitivamente en el mejor de los casos vemos una caída no tan pronunciada como la de la propia de los hoteles, pero sí se ve de manera pronunciada. Igualmente, la línea punteada nos muestra una caída supremamente importante en lo que sería el peor caso. Es decir, tanto en el mejor como en el peor caso estamos viendo unas caídas absolutamente dramáticas. Las caídas, incluso en el sector de turismo, que no tiene que ver con facilidades o con instalaciones hoteleras, se ven caídas que son menos dramáticas, pero que tienen una caída de todas maneras significativa. Igualmente, pues vemos que en Alemania y en Estados Unidos, pues hay operadores turísticos que han tenido pérdidas absolutamente gigantescas, como de 740 millones de euros entre enero y marzo en el mayor tour operador del planeta, el alemán TUI. Adicionalmente, en Estados Unidos, las cifras de desempleo crecieron desde el 3% en febrero a en abril el 14.7%. Estos porcentajes de desempleo todos los días se desactualizan. Desafortunadamente, pues vemos que estamos frente al mayor nivel de desempleo, por lo menos en Estados Unidos, desde la depresión de los años 30. Y es reconocido como el sector hotelero es uno de los más golpeados. En Colombia, Corficolombiana también señala como en la escala de vulnerabilidad, en la mayor, en la parte más alta, está el sector de hoteles y restaurantes, en lo que tiene que ver con impacto del empleo del COVID-19 en el empleo. Vemos que está siendo la administración pública tiene una escala de vulnerabilidad muy baja, lo vemos que está en verde, ¿cierto? El sector financiero también está en verde, servicios públicos tiene unos leves matices hacia medio en lo que tiene que ver con el trabajo presencial, únicamente el trabajo presencial, porque vemos que hay actividades que se pueden realizar por los canales virtuales del sector financiero o de los servicios públicos. Igualmente las comunicaciones, y así vemos cómo va creciendo o va cambiando de color la tabla, llegando hasta el rojo máximo en el sector de hoteles y restaurantes. Entonces, este es un panorama que, como les comentaba, resulta fundamental tenerlo claro en el momento en el cual nos lleguen acciones judiciales en las cuales se cuestionen las medidas que podremos llegar a tomar. Entonces, no resulta una introducción general para el tema, para hablar de la terminación del contrato de trabajo, sino que resulta un punto supremamente importante en el momento de tomar decisiones frente a la defensa que se haga de nuestros clientes y de las personas con las que nos asociamos o de los empleadores del sector hotelero. Ahora, la estabilidad laboral o la estabilidad en el trabajo. Tiene estos dos nombres dentro de la teoría constitucional y laboral. Lo primero es hacer una claridad muy importante, y es la estabilidad laboral tiene un pleno arraigo constitucional. Es decir, nuestra Constitución, la Constitución del 91, establece que uno de los principios fundamentales de las relaciones laborales, es decir, de todas las relaciones laborales, es la estabilidad en el empleo. Y es tan importante como muchísimas otras, como por ejemplo la remuneración mínima vital y móvil, la igualdad de oportunidades para los trabajadores, una de las, digamos, de los pilares del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo,
la irrenunciabilidad de los derechos mínimos y en general de todos los derechos y los principios fundamentales del derecho del trabajo. Vale la pena pues mencionar que estos principios son aquellos principios que guían la interpretación judicial también. No nos debemos olvidar que la mayoría de nuestro código, o sea, nuestro código sustantivo del trabajo, se lo inventaron, estuvo hecho en su gran mayoría antes de la Constitución del 91. Después vino la Constitución del 91 y dijo, estos deben ser los principios que deben guiar el nuevo Estatuto del Trabajo. El nuevo Estatuto del Trabajo, por supuesto que hasta hoy no ha salido desde que, digamos, se dio origen a la Constitución poco menos de hace 30 años. Pero que la Corte Constitucional ha señalado que estos principios que deben guiar el nuevo Estatuto del Trabajo gozan de plena aplicabilidad y deben servir de guía en la aplicación de las normas laborales en este momento. Entonces, el mensaje que quiero darles a partir de esta diapositiva es que la estabilidad en el empleo es un principio de todas las relaciones laborales, sea del contrato a término fijo, sea del contrato por la duración de la hora o labor, sea del contrato indefinido, sea del contrato temporal, sea del contrato el contrato laboral a través de un contratista. Entonces, este va a ser el marco en el cual debemos comprender nuestras relaciones laborales y en el cual debemos argumentar nuestras defensas en el momento en el cual nos lleguen a cuestionar algunas de las medidas que desafortunadamente tengan que tomarse con relación a la terminación del contrato de trabajo, en particular cuando la terminación no se basa en una justa causa. Porque como lo vamos a ver más adelante, en las justas causas, pues no hay, digamos, las justas causas son la antítesis de la estabilidad laboral. Quien incurre en una justa causa, pues en ese caso no tiene derecho a una estabilidad en el empleo. Es una garantía de todas las relaciones laborales la estabilidad laboral. No se debe confundir con la estabilidad laboral reforzada. Entonces, como la mayoría de los que estamos aquí hemos podido presenciar, la estabilidad laboral reforzada es un mecanismo en el cual como su nombre lo dice, se refuerza, se fortalece la estabilidad laboral primaria de algunas poblaciones en particular. De acuerdo con la Corte Constitucional, tienen derecho a una estabilidad laboral reforzada no solo las personas que tienen unas serias complicaciones de salud que impactan el desarrollo, que impactan de manera sustancial el desarrollo de sus labores, no solo estas personas, sino también otro tipo de poblaciones.